por favor le dan a aceptar. Listo, ahí ya estamos grabando. Bueno, entonces, muy buenos días a todos. Vamos a continuar aquí con nuestro tema. Vamos a trabajar de nuevo lo que son los vectores. Ya habíamos hecho un logo de la NASA, ya hemos trabajado una caricatura. Vamos a empezar a ver unas herramientas un poco ya más avanzadas dentro de la herramienta Illustrator. ¿Listo? Entonces, vamos a crear nuestro archivo nuevo como siempre, ¿cierto? Archivo nuevo. Vamos a buscar, entre los recientes nos debe aparecer un carta, si no hemos hecho nuevos archivos. Aquí ya me aparece mi carta. Sistema métrico, centímetros. Vamos a dejarlo de forma horizontal, ¿cierto? Aquí confirmamos que sea 27.9 por 21.5, forma horizontal. Aquí me bota otras opciones, MYK y a 300 píxeles por pulgada, ¿listo? Y le decimos crear a nuestro espacio de trabajo. Hasta ahí, como hemos ido trabajando siempre, ¿listo? Bueno, ahora, ya tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a empezar a utilizar diferentes herramientas básicas y empezar a mezclarlas entre ellas. Tenemos unas herramientas aquí en la barra de herramientas que se llaman rectángulos. Aquí la estoy señalando. ¿Listo? Entonces aquí voy a poner para que haga mejor contraste. Herramientas rectángulo. Dentro de la barra de herramientas rectángulo vamos a encontrar otras subherramientas cuando hacemos clic sostenido, ¿cierto? Hacemos clic sostenido sobre la herramienta rectángulo, me despliega este cuadro que dice herramienta rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella y destello. Aquí, dentro de esta herramienta, me va a aparecer en la parte derecha una barrita con un triángulo blanco. Entonces, cuando tenemos esta barrita y este triángulo blanco es para aislar las herramientas. Entonces hacemos clic ahí y podemos sacar esa barra de herramientas completa. Entonces ya tendríamos nuestras herramientas dentro de nuestro espacio de trabajo completamente separadas. Eso no implica que las herramientas se hayan desaparecido de la barra de herramientas. Ellas siempre se mantienen dentro de esta. ¿Listo? Vamos a sacar otra barra de herramientas que es muy importante. En este caso la estoy señalando y la estoy abriendo acá, que se llama herramienta creador de formas. Dentro de esta vamos a encontrar bote de pintura interactivo, herramienta selección de pintura interactiva. ¿Listo? Y hacemos lo mismo. Vamos a aislar estas dos herramientas porque son las que vamos a utilizar el día de hoy. Siempre que tengan un trabajo, acostúmbrense a sacar las herramientas que más van a utilizar en ese momento o las que habitualmente utilizan para poder mantener un flujo más efectivo. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por las herramientas básicas que tenemos acá. Vamos a colocarlas aquí al ladito. Y vamos a empezar con nuestra herramienta rectángulo. Cuando colocamos nuestra herramienta rectángulo, vemos que podemos colocar haciendo clic sostenido y arrastrando sobre nuestro espacio de trabajo un rectángulo básico. Pero si yo oprimo la tecla Shift y vuelvo y arrastro, automáticamente ese objeto se convierte en un cuadrado completamente equilátero, ¿cierto? En este caso, todos sus lados iguales. Si necesito un objeto con todos los lados iguales y completamente uniforme, oprimo Shift. Si quiero un rectángulo, ya sea de forma horizontal o vertical, simplemente hago clic sostenido y arrastro. ¿Sí ven? Ahí yo puedo hacer cualquier tipo de rectángulo. Esto con la herramienta rectángulo activo. Ahora, estos elementos automáticamente quedan con las características que tengo aquí dentro de mi barra de herramientas, que en este caso vendrían a ser un color de relleno y un trazado. El color de relleno, que es el que está enfrente,
es este blanco y el color de trazado sería el negro que tengo aquí en pantalla. Estos colores, si los quiero cambiar, ustedes ya bien saben, simplemente hacen doble clic sobre el selector, cualquiera de los dos, ya sea el de trazado o el de relleno. En este caso hice doble clic sobre el de relleno y cambio el color. Solamente se cambia el color en el objeto que tengo seleccionado. ¿Listo? Si selecciono varios objetos al mismo tiempo, hago doble clic aquí en el selector de color y hago OK y automáticamente me cambia todos los colores al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos selección de varios objetos, tenemos también elementos que podemos modificar tanto al alto al ancho y tenemos elementos uniformes dentro de este espacio. ¿Listo? Vamos a tomar uno de estos objetos, perdón, y vamos a ir creando elementos con las diferentes herramientas. Entonces aquí tenemos herramienta rectángulo redondeado. En este caso, esta herramienta simplemente es un objeto que me genera todos sus vértices, en este caso, en forma de curva. ¿Sí ven? Y esos vértices se pueden modificar de acuerdo a un valor que yo establezco. ¿Cómo puedo establecer ese valor o cómo puedo manipular esos valores dentro de este software? Aquí en la parte superior van a encontrar que aparecen unos valores. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes seleccionan la herramienta, cualquiera de estas que tenemos aquí, de la herramienta rectángulo, automáticamente me aparecen unos valores acá, en la parte superior. ¿Listo? Esos valores yo los puedo ir modificando de acuerdo a las necesidades que tenga. Me sale el ancho del objeto, el alto del objeto, en este caso, como el que tengo seleccionado, es cuadrado completamente, me aparecen dos valores iguales y encadenados. Me aparece aquí una información en cuanto a su altura, si la quiero modificar, los tipos de vértices, que en este caso son los que estoy manejando acá en este cuadrado, son estas curvas que tenemos acá en las puntas, y aparece una información del radio del vértice. ¿Bien? Entonces, si yo aumento este radio, automáticamente se vuelve más curvo este objeto. Con el radio se vuelve más curvo. ¿Listo? Esto no funciona solamente para este objeto, sino para cualquier objeto que tenga alguna curva dentro de sus líneas o dentro de sus vértices. En este caso, pues que estamos trabajando el rectángulo con redondeado, pues automáticamente se activa. Esto si necesitamos un objeto de esta forma. Entonces, estos objetos automáticamente, cuando los creamos, podemos irlos modificando en su tamaño y en sus características adicionales. Entonces, si yo quiero modificar el tamaño de este objeto y tengo un valor exacto, entonces yo digo, no, este objeto tiene 5 centímetros de altura por 5 centímetros. ¿Por qué lo hace automáticamente? Si ven, aquí solamente me paré en esta otra casillita y automáticamente él lo remuestró. O sea que le cambió el tamaño al objeto automáticamente, de 5 por 5. Lo hizo de forma uniforme porque aquí, donde me aparece esta cadenita, está activo. Al estar activo ese botón, me está indicando que todos los objetos que yo estoy trabajando automáticamente están encadenados su alto y su ancho. ¿Listo? Si yo quiero modificarlos, ya lo puedo hacer de forma manual. ¿Sí ven? Ahí sí ya puedo cambiar esos valores. Pero si yo le digo acá de nuevo, 5, otro valor, 8, ahí automáticamente encadena y lo va a hacer de forma uniforme dentro de los valores nuevos que le di. ¿Listo? Entonces vuelvo y cambio aquí a 8 y él lo sigue haciendo de esa forma. ¿Sí ven? Entonces, este encadenado o esta opción
lo que me hace es que me restringe las proporciones a las alturas proporcionales de acuerdo al valor que le di desde el principio. ¿Listo? Bueno, entonces, eso en cuanto a esos valores que tenemos acá. Vamos a dejarlo cuadradito, como lo habíamos colocado al principio. Este objeto, igual, funciona de la misma forma que el anterior, simplemente colocamos nuestro puntero, hacemos clic sostenido, arrastramos sobre el espacio de trabajo y si quiero hacer un cuadrado, oprimo Shift, si no, lo dejo como un rectángulo, ya sea al alto o al ancho. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, bueno. Todavía figuras, profe. Figuras. Listo. Bien. Entonces, ¿qué más vamos a tener o vamos a encontrar acá? Cuando tenemos este tipo de objetos, ¿cierto? En este caso, voy a cambiarle el color a cada uno de estos elementos. Entonces, los selecciono de forma independiente y les voy dando un color. ¿Listo? Esta opción de color, estas paletas, ¿dónde las van a encontrar? Las pueden encontrar aquí arriba, en la parte superior donde dice ventana, y van a encontrar aquí todas las herramientas que tiene Illustrator. Acá están todas. Hay algunas que están activas, que son como color, que la tengo chuleada, que es una pestaña, ¿cierto? Que estén aquí dentro de mi espacio de trabajo no implican que estén visibles, simplemente implican que están activas. Técnicamente todo lo que está resaltado está activo, pero está oculto por una pestaña. Entonces, cuando yo las activo, simplemente paro en ellas y las puedo activar. Ahí le digo, actíveme color y me aparece aquí ese objeto. ¿Listo? Herramienta de selección normal, la flecha negra, para seleccionar los objetos. Y voy cambiando el color de todos estos elementos en general. Ahí simplemente hice un cambio de color. ¿Para qué hice ese cambio de color? Para poder identificar diferentes jerarquías y elementos que tengo dentro de este espacio de trabajo. Ahí ya estoy montando estos objetos. Esa pandemia por allá. Estos elementos pueden conformar un solo objeto. Ya es a dónde vamos. O pueden conformar objetos completamente independientes, pero que se pueden manipular de forma independiente dentro del espacio de trabajo. ¿A qué me refiero? A que si yo quiero unificar todos estos objetos en general, ¿cierto? Sí, todavía no sigue funcionando. Tengo que seleccionar todos. En este caso, simplemente con la herramienta de selección, la flecha negra. Los selecciono todos. Clic sostenido sobre el espacio de trabajo, arrastro y selecciono todos los objetos. Me aparece un cuadro delimitador que me indica que todos los objetos están seleccionados y todos están resaltados. Selecciona todo, clic sostenido y lo tiene. Al tener todos estos elementos seleccionados, yo ya le puedo decir aquí, en la herramienta creador de formas, que me unifique todos estos elementos, ¿cierto? Entonces, cuando activo creador de formas, automáticamente voy a ver que los elementos se resaltan. Cuando me paro sobre ellos, aparece como un sombreado, una parte más oscura. Eso me está indicando que estos objetos son seleccionables y que los puedo unificar. Entonces, si yo me paro acá en el amarillo, me sale ese sombreado, hago clic sostenido y empiezo a arrastrar y a generar una línea de recorrido a través de los elementos que quiero con la herramienta creadora. Suelto y automáticamente me genera ¿vieron? Le genera solo color. Trabajando desde la casa y los elementos. Si yo separo acá estos elementos, automáticamente quedan recortados a las formas que tenían los elementos. Para que quedan recortados, mira.
y que no seleccioné. Y que no seleccionó eso, solo seleccionó eso. Si quiero generar toda una figura, selecciono todo de nuevo, voy a creador de formas y vuelvo y arrastro y hago que todos los elementos queden sombreados. De esa forma hago que quede un solo objeto. O sea, estoy mezclando figuras completamente independientes y las estoy conformando como un solo elemento. Ahora, el color, si se fijan bien, en este caso quedó un color verde de frente. El anterior tenía un color morado. ¿Por qué sucede esto? Esto es por las jerarquías de los objetos. En este caso, el objeto que está en primer plano, el objeto que tengo enfrente de todos, es el que determina ese color. Si yo me devuelvo acá, control C, el verde si se devuelve control Z. ¿Cierto? Por eso, ese verde es el dominante y el que me genera ese color. Lo mismo pasa aquí con estos morados. Si yo me sigo devolviendo, me voy a dar cuenta que estos objetos, al unirse, en este caso, este morado estaba sobre los demás elementos y generaba ese color. Al seleccionar el que le dio todos los elementos que teníamos seleccionados. ¿Listo? Ya puede salir una de todos los pasos hasta cuando tenía los elementos separados por completo. Eso en cuanto al creador de formas. Entonces voy a seleccionar todos los objetos, voy a duplicarlos, control C, control B, voy a colocarlos aquí más pequeños, pues nos estamos hablando entonces, y voy a unificarlos todos. Voy a unificar todos estos objetos por completo y déjame aquí quieto. Listo. Entonces, creador de formas me permite unificar objetos. Ahora, vuelvo y selecciono mi grupo, ¿cierto? Acá lo tengo seleccionado, el grupo que acaba de crear. Son diferentes elementos completamente independientes. Los selecciono. Voy aquí a mis herramientas, bote de pintura interactivo, y dentro de esa también voy a encontrar una que se llama herramientas selección de pintura interactiva. Estos dos elementos son una sola herramienta técnicamente. Uno pinta y el otro me permite seleccionar. Pero ¿por qué las dos herramientas funcionan al unísono? Porque cuando yo convierto a bote de pintura un objeto, tengo que seleccionar sus vértices, sus líneas o sus objetos con esa misma herramienta. Entonces, cuando yo convierto estos elementos a pintura interactiva, automáticamente puedo seleccionar cualquier parte de forma independiente dentro de estos objetos y pintarlos en este caso. Vamos a activarla. Entonces, selecciono los objetos, activo mi bote de pintura interactivo y me aparece un letrero cuando me paro sobre estos objetos. Entonces me dice, haga clic para crear grupo de pintura interactivo. Hacemos clic sobre este y ya tengo un grupo de bote de pintura interactivo. Entonces, si yo cambio aquí el color o coloco un color diferente, por ejemplo el amarillo, y me voy con mi bote de pintura y le digo, quiero pintar, pinta solamente en espacios determinados. ¿Pero qué implica esto? Que el objeto no está siendo cortado, sino que es un objeto completamente independiente en cuanto a sus elementos, ¿cierto? Todos sus objetos son completamente independientes, pero los puedo pintar de forma uniforme. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Por favor. Ok, ¿me confirman? Listo. Sí, ya. Entonces, estos elementos yo los puedo ir pintando de cualquier color en cuanto a sus partes, ¿cierto? Esto no lo podía hacer con un elemento normal. Esto solamente lo puedo hacer con esta herramienta bote de pintura interactivo. Ahora, cuando tomo la herramienta de selección bote de pintura interactivo,
puedo seleccionar tanto los elementos que tienen un color sólido como los vértices de los objetos. Entonces, si ven, aquí estoy seleccionando solamente este vértice, en este caso solamente esta línea. ¿Qué puedo hacer? Que puedo modificar las líneas de forma independiente. Entonces, yo le puedo decir a esta línea, tenga otro color y tenga otro tamaño completamente diferente a todos los elementos que tengo dentro de mi espacio de trabajo. Pero esto no significa que ese objeto esté completamente separado. Esto simplemente es que el bote de pintura interactivo me permite modificar cada uno de estos objetos de esta forma. ¿Listo? Entonces, cuando vuelvo y tomo mi bote de pintura, puedo pintar en cada uno de esos espacios de manera independiente. ¿Listo? Eso me permite ese bote de pintura. Entonces, sí, yo pinto y listo. Ahora, ¿cómo compruebo que estos objetos realmente no son objetos que se unificaron o que se dividieron o que yo los tengo partidos para poderlos pintar de forma independiente? Cuando tomo la herramienta de selección directa, que es la flecha blanca, ¿listo? Vamos a seleccionar cualquiera de los objetos. Si yo muevo sus nodos, por ejemplo, cambio su forma, si ven que se adapta automáticamente a la pintura que acabo de colocar, y lo mismo, los trazados se adaptan a las nuevas formas que les estoy dando. ¿Sí ven? Sigue siendo cada una de estas figuras un elemento completamente independiente, pero con el bote de pintura interactivo yo los puedo colorear de forma independiente en este caso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? Sí, una pregunta, profe. Cuénteme, Santiago. Usted estaba utilizando solamente la capa. ¿Solamente qué? Entonces ahí, o sea, pues usted ahí estaba utilizando una capa y quería saber que cómo esas figuras se pueden poner pues atrás de unas si solamente se está utilizando una capa. Ah, bueno, listo. Entonces, estos elementos yo los puedo distribuir dentro de estas mismas capas, ¿cierto? Entonces, si yo abro la pestaña de capas, aquí un segundo, agrandarla, dime aquí opciones de panel, voy a poner grande. Y no me dejó ver. Opciones de panel, otro. Vamos a ponerle aquí 40 píxeles, a ver cómo queda. Más grande. Para que me pueda ver bien esa parte. 200 píxeles, solo capa en el superior grupo, listo. Okay. Listo, ahí ya ve mejor mi capa. Entonces, yo tengo estas capas, ¿cierto? Y cuando las despliego, tengo estos elementos. Ahora, este es el objeto que tengo aquí en la parte izquierda que estoy prendiendo y apagando, ¿cierto? Y este se llama pintura interactiva, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo este objeto de pintura interactiva, automáticamente él me preguntó que si quería crear ese grupo. Yo le dije que sí. Entonces, por eso todo se encuentra dentro de una sola capa. Ahora, esos elementos que tengo ahí adentro, ¿sí? Todos son elementos simples y básicos, que como grupo los puedo pintar, pero dentro de estos simplemente me aparece la forma de cada uno. Cuando yo prendo o apago estos objetos, están completamente bloqueados. ¿Por qué? Porque son un grupo de pintura interactiva. Solamente puedo modificar el grupo en este caso. Si yo muevo estos objetos, como por ejemplo, este elemento que tengo acá en la parte superior, ¿cierto? Este trazado que estoy aquí seleccionando,
Si lo muevo para adelante o para atrás, a él no le importa en este caso. ¿Por qué? Porque él me está subdividiendo todos los elementos dentro de sus mismos objetos, ¿cierto? Es como si yo tuviera dos círculos y hago una intersección entre esos dos círculos. Siempre voy a ver tres partes, la del lado izquierdo, la del lado derecho y la intersección. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo unos círculos aquí, vamos a hacerlo acá pequeño, tenemos estos círculos. ¿Pero por qué me lo dibujo? Bueno, sí. Tengo este objeto y lo duplico y hago otro objeto. Si los selecciono, estos dos elementos, voy a ver que estos objetos tienen el círculo de la izquierda, el círculo de la derecha y una intersección en el medio de ellos. ¿Sí? ¿Qué pasa? No importa cuál de estos dos objetos esté enfrente del otro. Cuando yo creo el bote de pintura interactivo, él automáticamente me va a generar una subdivisión entre los objetos que tengo dentro de mi espacio de trabajo. ¿Qué implica eso? Que yo puedo pintar esas intersecciones de forma independiente, no como estábamos trabajando antes, que siempre tenía que tener en cuenta el objeto que estaba encima para poderlo pintar, que no me fuera a ocultar ese objeto por el otro que se estaba colocando al lado de este o encima de este. En este caso, el bote de pintura genera esa fusión y esa subdivisión para poder colorear los objetos. ¿Listo? Entonces, si yo necesito que toda esta parte quede amarilla, pues la pinto de amarillo. Si necesito que la línea quede amarilla, la pinto de amarillo. Ah, que no, que necesito que sea al lado de la parte izquierda, que sea completo, pero lo voy a dejar de color verde. Entonces, aplico el verde en la línea y aplico el verde en todos estos elementos que tengo a este lado. Esa línea que tengo acá, simplemente la selecciono con la herramienta de selección, bote de pintura, y le digo que me coloque ese color. ¿Sí ven? Y ahí ya queda automáticamente solamente esta parte. Si quiero que esta línea me quede para este lado, selecciono la línea, me voy aquí a mi herramienta cuentagotas y le digo que me coloree sobre esta. ¿Sí? Entonces, esto implica que yo puedo manipular con ese bote de pintura cualquier tipo de elemento dentro de ese grupo. Tan pronto se crea ese grupo, él los convierte simplemente en trazados, pero como grupo funcionan como un solo objeto que se puede pintar de forma independiente. ¿Listo? Entonces ahí vuelvo y cambio, vuelvo y tengo mis objetos. Si los quiero modificar, los puedo modificar completamente, ¿cierto? Entonces con la herramienta de selección directa, selecciono cualquiera de ellos y los puedo cambiar de tamaño, ¿sí ven? Los puedo mover, los puedo modificar en cuanto a su forma, su posición o sus líneas en específico. Pero siempre va a generar esa intersección y siempre me va a generar un resultado, este objeto, a medida que yo lo voy moviendo dentro de ese espacio de trabajo. ¿Listo? Entonces, de esa forma podemos pintar mucho más fácil, mucho más sencillo, cualquier tipo de objeto que tenemos. Pero hay que tener en cuenta que esas intersecciones pues nos van a afectar todo lo que es la pintura dentro de estos elementos. Entonces hay que tener muy en cuenta esos objetos. ¿Listo? Vamos a devolvernos aquí para atrás. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno. Ahí estamos bien. Sí. Está bien. Una pregunta. Entonces, vamos a crear una capa nueva. Otra forma de... John. Señor Marlon. John.
¿Sí? ¿John? Porque si tú tienes una pregunta. Es que Felipe tiene una pregunta, pero pues, a ver si de pronto sí le entiendes. Pregunta. Dos formas, las figuras, los cuadrados, los colores, los colores conjuntos, otros momentos, por ejemplo, como te dibujo las negras para que el color como todos, dos figuras, unos momentos, las figuras de los colores unidos. De pronto yo le entiendo que es en la parte de la intersección, que él no le quedó como claro. ¿Sí? Ok. Cuando hay la intersección Sí, en las dos figuras. Entonces, esa intersección yo en este caso no O la... la de la forma de la pera. Sí, Una figura. No, espera. esa intersección yo la estoy manteniendo uniforme, pero eso es si quiero dejarla así. ¿Por qué? Como tengo el bote de pintura, que ya me subdividió el objeto para poder pintarlo, yo puedo tomar otro color y lo puedo pintar de forma completamente independiente. Pero la intersección, si yo la quiero dejar verde para que se vea como un solo objeto, puedo dejar solamente verde. Como selecciono un color en específico, como ya está seleccionado, simplemente con la herramienta cuentagotas, el gotero que tenemos ahí, le decimos que no lo coloque. Bueno, en este caso, Herramienta un cuentagotas. solo objeto para ese color. ¿Listo? Pero esa intersección siempre va a tener una coloración diferente si yo lo deseo. ¿Listo? Porque esa herramienta Va a tener una coloración diferente. lo que hace es que Intersección. me el objeto para poder pintar. Pero el objeto realmente, vuelvo y repito, no está subdividido. Sigue siendo un elemento que yo puedo mover, que yo puedo coger, que puedo modificar, que puedo colocar en cualquier parte, ¿cierto? Ese objeto yo lo puedo modificar y lo puedo colocar en cualquier parte que lo desee. ¿Listo? Lo que hace es que me facilita pintar y llenar objetos de forma que no necesito estar buscando las capas, sino que simplemente al pararme sobre la capa, cualquiera que sea, mientras esté dentro del grupo, si ven que es una sola, mientras esté dentro del grupo, yo la puedo modificar y la puedo cambiar en cuanto a su color. Un grupo la modifica y la puede cambiar. Entonces, si quiero que esta parte sea amarilla, la dejo amarilla. ¿Listo? Gracias. Listo, perfecto, listo. Entonces, van a dibujar objetos. Ahora, Vamos a empezar a dibujar objetos. Bueno, un segundito, ya podemos parar la grabación. Listo. Detener la grabación.